La Ciudad de México ha puesto en su agenda la creación de un gobierno abierto y digital. Entrevistamos en Sin Margen a Eduardo Clark García Dobarganes, uno de los jóvenes funcionarios que está haciendo posible los cambios en materia de conectividad, gobierno electrónico y digitalización en la capital del país. En la Unión Europea es posible realizar el 81% de los trámites en línea. En América Latina, la cantidad de trámites digitales es mucho menor. Sin embargo, desde la creación de la Agencia Digital de Innovación Pública, en la Ciudad de México, el 68% de los trámites ya se pueden realizar de manera digital. De acuerdo al Índice de Desarrollo Estatal Digital 2023, la Ciudad de México ocupa el primer lugar en desarrollo digital con 221 puntos. Por debajo están Nuevo León con 214, Querétaro con 208 y Baja California Sur con 104, cerrando una brecha generacional y abriendo la posibilidad al crecimiento social y económico. El 1 de enero de 2019 se crea a iniciativa de la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum la Agencia Digital de Innovación Pública. Su objetivo es conducir, diseñar y vigilar la implementación de políticas en el ámbito de la tecnología, datos públicos y conectividad. Lo anterior para fortalecer la relación entre el gobierno y la ciudadanía. ¿Por qué darle atención a la digitalización? De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, los trámites digitales se demoran 74% menos que los trámites presenciales, cuestan mucho menos y reducen la incidencia de corrupción. Se estima que para completar un trámite presencial se lleva en promedio 5.4 horas, contra las 1.4 horas que se tarda si es un trámite digital. Cuando entré al gobierno local a diseñar un poco la DIP, me di cuenta de algo de lo que estoy convencido ahora, que es que una buena parte de las cosas más importantes de la relación entre gobierno y ciudadano, de las necesidades más importantes que tienen los ciudadanos, no las atiende necesariamente el gobierno federal, las atiende mucho más el gobierno local. Seguridad pública municipal, agua, calles. Y a partir de ahí me di cuenta entonces que teníamos que, ojalá haya sido el caso, revalorizar desde la DIP el rol de la administración pública local para hacer cosas que tal vez no creía la gente que podíamos hacer los gobiernos locales. El reto: generar un plan en términos de mejora tecnológica en la Ciudad de México que conllevara beneficios como reducir tiempos, costos y garantizar la conectividad universal y gratuita a Internet. Por esta razón, se crea una dependencia específica para llevar a cabo esta integración, la Agencia Digital de Innovación Pública. Eduardo Clark, quien inició como director general de Gobierno Digital, acepta este reto que se ha convertido en ambiciosos logros. La Ciudad de México tiene una naturaleza jurídica que no la hace un Estado propiamente. Estoy seguro que todo el mundo lo sabe, nosotros somos una entidad federativa, no un Estado. Y eso significa que nuestra Constitución de la Ciudad de México, que es de reciente creación, tiene 5 o 6 años, 6 años creo que ya, hace que tengamos todas las facultades que tiene un gobierno estatal, pero también ciertas facultades que tienen los gobiernos municipales. El caso más notable de la Ciudad de México tiene que ver con la seguridad pública y con el agua. Y eso significa que en la Ciudad de México hacemos muchas más cosas que la mayor parte de los estados y los municipios. ¿Por qué? Porque hacemos todo lo que hacen los estados, pero además tenemos ciertas atribuciones de los municipios. Y significa que mucho de lo que hacemos de trámites, servicios, programas sociales, sea a mucha mayor escala. Porque entonces desde el gobierno central de la Ciudad de México tenemos que decidir cosas que pocos estados hacen. Y eso intelectualmente es un reto increíble, es algo que a nosotros nos gusta mucho, que no voy a mentir que somos unos atascados en la DIP, nos hemos metido a muchas cosas que nosotros ni esperábamos ni queríamos, pero que nos encantan. Y ha tenido que ver con eso, con la cantidad de cosas que tiene que hacer el gobierno de la ciudad recurrentemente para atender a sus ciudadanos. Y es algo que en los estados pues, está un poco más fragmentado. La otra cosa que es muy atípica de la Ciudad de México, que nos juega para bien y para mal en ciertos casos, es que la Ciudad de México es, aunque tenemos 50% de área natural protegida, la gente olvida eso, la Ciudad de México es una ciudad. Aquí las distancias son mucho más pequeñas, el entorno es mucho más urbano, estamos todos mucho más aglomerados. Y significa que somos de los pocos lugares del país donde una entidad federativa puede hacer política urbana distinta. Una política urbana mucho más basada en una ciudad y no necesariamente basada en la heterogeneidad de circunstancias que puede tener un estado gigantesco como Chihuahua, en los cuales tienes distintos tipos urbanos y distintos tipos rurales. Eso es algo que la Ciudad de México lo hace único. Y una cosa increíble además de la Ciudad de México, y es algo que ha sido para total beneficio de nosotros, es que la Ciudad de México es sin duda el lugar más desarrollado del país. Eso significa que las estrategias de innovación, de digitalización,
pueden avanzar más rápidamente porque tenemos resueltos ciertos problemas que otras entidades no tienen, desde alfabetización digital hasta la propia conectividad. Desde el año 2018, una manera de formar parte del eje de innovación de la Ciudad de México ha significado digitalizar casi 2.100 trámites, que además ha representado un ahorro aproximado de 2.000 millones de pesos en administración. Dicho logro fomenta una mayor participación ciudadana, aumentando la accesibilidad para todas las personas y cambiando la visión de bienestar social. Mucho de lo que hacemos en el proceso de diseñar trámites en la ciudad, y te lo comentaba justo antes de empezar a grabar, es que la digitalización muchas veces es una excusa para en realidad hacer redefinición de procesos. ¿A qué me refiero por esto? Cuando tú tienes un trámite que todo el mundo odia, hay muchísimos de esos, la gente luego piensa, ay, digitalízalo y todo va a estar bien. Tú puedes agarrar, poner un desarrollador a que lo digitalice, pero si el trámite en sí, el proceso, cuáles son los pasos, cuáles son los requisitos, qué involucra de la persona que lo envía, de la que lo revisa, qué se emite al respecto, está mal pensado, está mal conceptualizado, aunque lo digitalices te va a servir de cero. Tal vez genera hasta más problemas. Por eso el proceso de digitalización que tenemos en la Ciudad de México tiene más que ver con ir primero y escuchar de quienes hacen el trámite, tanto funcionarios públicos como ciudadanos, y entender cómo lo hacen, cómo sufren o cómo no sufren, cómo les gustaría que fuera, y a partir de eso más bien mapearlo en el escritorio, ya hacer una lista de procesos de cómo se debería ver, a partir de eso probarlo, hablar con gente, entender si es posible, y ya que tienes una visión simplificada del trámite, del proceso, ahora sí lo digitalizas. Y mucho de lo que hemos hecho en la ciudad pasa por eso, pasa por hacer procesos, no solo digitalizar. Muchas veces hemos tratado de digitalizar trámites que nos damos cuenta, ¿sabe qué? El problema aquí ni siquiera es que sea digital o no. Puede seguir siendo presencial, pero lo que hay que cambiar es la manera en la que se hace. Y esta metodología que hemos utilizado nos ha servido para todo. Aquí en la agencia, y yo lo considero el mayor privilegio de mi vida, nos tocó manejar una buena parte de la atención COVID de la ciudad, y partió de esa filosofía, de la filosofía de más bien tratar de entender cuál era el problema, mapear ese proceso e implementar una política pública que fuera más eficiente. En la Ciudad de México se efectúan al año poco más de 12.2 millones de trámites, entre los cuales hay 1.2 millones de inscripciones a Mi Beca para Empezar para todas las niñas, niños y adolescentes en escuelas públicas de nivel básico o centros de atención múltiple, 160,000 denuncias ciudadanas en línea y 125,000 solicitudes y entregas de actas del registro civil. Además, la ADIP ha impulsado otras plataformas para la ciudadanía, como las ventanillas únicas para licencias de conducir, el programa Hazme Valer, productos penitenciarios, plataformas en favor de la transparencia como el portal de datos abiertos y Tu Ciudad, Tu Dinero, el sistema de contrataciones públicas de la Ciudad de México, Tianguis Digital, y el Sistema de Información de Bienestar Social, el cual fue galardonado con el Premio Gobernante del Banco Interamericano de Desarrollo de 2019. Con el trabajo en equipo de desarrolladores mexicanos, la ADIP es la prueba de que la innovación, los datos digitales y la accesibilidad en materia de Internet lograrán sociedades más igualitarias, más participativas y con un vínculo estrecho entre la ciudadanía y su gobierno. Cuando nosotros nos encargaron de hacer un área digital, muchas partes del mundo tenían ya áreas digitales, tenían estos laboratorios de innovación, y muchos caían en estas palabras mágicas de como ciudad inteligente, no Smart City. Y me acuerdo yo, mucha gente nos preguntaba, ¿la DIP es para que la Ciudad de México se vuelva una Smart City? Y la verdad es que, por el contrario. ¿Y a qué me refiero por esto? La gran mayoría de los beneficios de la innovación digital en los últimos 25, 30, 40 años, desde que empezaron las computadoras a volverse más de uso general, desde que el Internet se generó, han beneficiado al porcentaje más beneficiado de la sociedad. Claro. Muchas de las transformaciones digitales que hemos vivido en las últimas décadas, ni siquiera nos vamos más lejos, desde cómo pedimos comida a domicilio, cómo estudiamos remotamente, cómo compramos cosas en línea, han privilegiado a la gente más privilegiada. En vez de reducir desigualdades, en vez de resolver problemas coyunturales sociales, lo que han hecho es que la vida de la gente que ya vivía cómoda sea un poquito más cómoda, o mucho más cómoda en muchos casos. Las barreras de entrada solamente al internet o del mismo aparato mismo. Desafortunadamente, si tú lo piensas, como gran advenimiento de productos digitales lo que ha hecho es que se genere una mayor brecha de desigualdad, porque la gente que no está incluida digitalmente tiene mucho menos acceso ahora a servicios que antes. Y muchos de los servicios que han hecho nuestras vidas más cómodas ni siquiera resuelven problemas de ellos, ¿no? Y
muchas de las estrategias de Smart Cities alrededor del mundo que han pegado mucho son en lugares que desafortunadamente, o afortunadamente para ellos, ya tienen ciertos problemas resueltos, ¿no? Si tú ves como en Copenhague que quieren hacer cosas de conectar luces y luminarias inteligentes, pues ya resolvieron muchísimos problemas estructurales de inequidad, de desigualdad, de acceso a servicios, a derechos, que nosotros todavía tenemos pendientes. Ya se pueden preocupar por eso. Ya, exacto. Nosotros La no. verdad. En la Ciudad de México y en México como país creemos que la innovación digital debe tratar de tener un giro de 180 grados con respecto a la visión de ciudades inteligentes y más bien basarse en dos cosas. Uno, garantizar acceso a la conectividad como un derecho fundamental para que la gente esté incluida, desde cómo se comunica con sus familiares, hasta cómo se comunica con su trabajo, hasta cómo obtiene información básica, pero la conectividad como un derecho que todavía no hemos logrado cumplir al 100%. ¿Cómo lo han hecho eso? ¿Cómo lo lograron? Aquí en la Ciudad de México tenemos, y estamos muy orgullosos, la red de internet gratuito más grande del mundo, provista por una ciudad. Tenemos 34,000 puntos de internet gratuito. Solo como referencia, cuando llegamos había 70, así 7.0, ahora hay pues 33,930 más. Y eso está basado en dos cosas. La primera es poner esa línea basal para que a nadie le cueste conectarse, que lo usen para lo que quieran. No está como topado a ningún tipo de servicio con cuotas de uso. Por el contrario, es una línea base que queremos que le puede servir a todos, pero principalmente buscamos que le sirva a la gente a la que sí le cuesta el acceso a internet, la gente a la que paga de su dinero y que 30, 40 pesos de la recarga de sus megas puede en realidad significar un costo importante. Y además lo hemos hecho, y eso digo es un paréntesis dentro de la historia más de los principios, lo hemos hecho a un costo básicamente cero. Lo hicimos a través de renegociar contratos viejos que ya existían y decir, te voy a bajar el costo de lo que pagábamos y además necesito que me proveas internet público gratuito. Esto a través de los puntos que teníamos para la videovigilancia desde el C5. Todo el C5. Pero bueno, ese es el punto. Y lo segundo, que es tal vez más importante para nosotros, bueno, igual de importante, pero son como los dos pilares, es pensar que siempre los servicios que diseñemos nosotros en el gobierno de la ciudad digitales traten de estar diseñados para atender las necesidades de la gente que más le cuesta interactuar con el gobierno. La gente a la que más le cuesta interactuar con el gobierno es la gente que más interactúa con el gobierno y es la gente normalmente más pobre de la ciudad. La gente del decil 1, 2, 3 más bajo de ingresos tiene 20, 30, 40 interacciones con el gobierno al año. Los programas sociales, lo que necesita para el transporte público, que finalmente es un tema de gobierno y de rutinariedad, la información que requiere justo para trasladarse. Y nosotros lo que pensamos es que teníamos que diseñar servicios de gobierno, en vez de pensar en lo fácil que iba a atender a la gente que le iba a encantar en Twitter y aplaudirnos porque generábamos algo muy útil para el top 5 o 10% de la población, teníamos que concentrarnos en hacer que la mayor parte de los servicios que hacíamos estuvieran diseñados en reducir las desigualdades estructurales de la ciudad, al hacerle más barato en todos los términos de tiempo, de costo, de corrupción, a la gente que más requería interactuar con el gobierno. Y eso ha sido parte de la estrategia fundamental para hacer más sencillo, vía procedimientos digitales, la incorporación a programas sociales, el programa más grande de la ciudad, Mi Beca para Empezar, un programa universal de 1.2 millones de beneficiarios, de una beca a todos los niños que estén en kinder, primaria y secundaria. Lo hicimos a través de un proceso digital que lo que hizo es que reduce pues, en 1.2 millones de personas el número de personas que tienen que ir a una ventanilla de gobierno e inscribirse al programa. Ahora lo pueden hacer completamente en línea. Para facilitar esta interacción, la ADIP crea la app CDMX, una aplicación móvil que concentra en una sola plataforma trámites y servicios generados por la Ciudad de México. Para el 2023, 5 millones de personas la han descargado. Otra herramienta tecnológica para la interacción digital entre las personas y la administración pública es Llave CDMX. Al registrarse, la persona usuaria obtiene una cuenta, una identidad digital, que le permite ingresar a las plataformas del gobierno y solicitar la renovación de licencias de conducir, actas de nacimiento y defunción, constancias de antecedentes no penales y realizar denuncias digitales. Sin duda, pensar en términos de innovación tecnológica, con la finalidad de reducir las desigualdades en la ciudad, logró también aminorar los espacios de corrupción. Espacios que se prestaban, en ocasiones, a que intermediarios controlaran el acceso a derechos de cualquier persona que viviera en la Ciudad de México. Y uno de los puntos centrales de la plataforma de gobierno de la ciudad, a través de la visión que impulsó la doctora Sheinbaum en la ciudad, era eso, como lo ha hecho el presidente a nivel federal, que es cómo eliminamos los espacios de corrupción. Y para nosotros el tema de la digitalización es vital. La digitalización lo que trata de generar es ese contacto remoto, uno a uno, entre quien atiende el trámite y quien promueve el trámite, quien lo necesita. Pero hacer que en ese espacio de interacción no haya arbitrariedad, que se haga de acuerdo a las reglas.
Y eso es algo que creo que ha cambiado drásticamente aquí en la ciudad. En enero de 2021 comenzó la vacunación contra COVID-19 en la Ciudad de México. La ADIP tuvo la tarea de procesar los datos de la pandemia y crear un modelo de vacunación para la ciudad, el cual terminó como referente para muchos estados de la República. El objetivo, hacer de la experiencia de vacunación algo memorable, ágil y sencillo. Diseñamos un modelo, pero más allá de diseñar ese modelo, durante 3 semanas, ese modelo todos los días fue evaluado en las noches. Y lo que hacíamos era optimizar. Mandaste demasiadas citas a las 7 de la mañana. Mandaste más citas a este lugar que el otro. Acá se llenó, te faltaron sillas de ruedas. Acá estuvieron esperando media hora porque la vacuna no se descongeló a tiempo. Un tema en realidad increíblemente minucioso de asegurar que el modelo de calidad que teníamos se cumplía. Y siempre pensando, y es algo que ahora yo no lo apreciaba en ese momento, pero ahora la verdad lo veo como el acierto más grande que pudimos haber tenido en el modelo de vacunación y vino directamente de ella, que fue pensar así. Hoy, van a ser casi 3 años de que se empezó a vacunar en la Ciudad de México, en unos meses. En realidad, todo el mundo ya se vacunó. No importó tanto que nos vacunáramos o no nos vacunáramos porque todo el mundo se terminó vacunando. Lo que en realidad importa y de lo que nos acordamos y lo que ha generado legitimidad al gobierno de la ciudad, de su capacidad para atender la pandemia, no fue si aplicamos vacunas o no, fue cómo las aplicamos. ¿Qué sintió la gente cuando fue a la unidad de vacunación? ¿De qué se acuerda? ¿Se acuerda de que la trataron bien? ¿Se acuerda de que lo hizo rápido? ¿Se acuerda de que lo sufrió? No se acuerda tanto de que le han puesto la vacuna, eso lo damos por sentado. El gobierno tiene que cumplir la responsabilidad de entregar un derecho fundamental como es vacunarte contra el COVID en una pandemia. Pero lo que en realidad deja un buen sabor de boca, que te genera esa legitimidad, ese mandato para luego transformar cosas en la ciudad, tiene que ver con cómo nos sentimos ahora, todos los que pasamos por ese proceso de vacunación, en términos de la calidad con la que se vacunó. Y de ese momento la jefa de gobierno lo que nos dijo y lo que fue mi misión durante 2 años, no era que se vacunara la gente, era que la gente se vacunara bien, que la gente se fuera contenta, que se fuera sintiéndose que lo habíamos hecho muy bien. Y eso no solo sirve para los ciudadanos. Yo veo a muchos de mis colegas con los que vacunamos en la Ciudad de México y la vacunación fue para nosotros un momento como de reivindicación del servicio público, de que como funcionarios públicos podamos hacer cosas bien, podíamos hacer cosas que atendían a la población, hacer cosas que el sector privado no podía hacer con la misma calidad, escala que nosotros, y entender que si lo hicimos para la vacunación lo podemos hacer para muchas más cosas. Y ese es un aprendizaje increíblemente importante que salió de ahí, que importa en el gobierno a veces, y a veces lo olvidamos. No importa solo cómo haces las cosas, más bien no solo importa hacer las cosas, importa cómo haces las cosas. Hoy cuando pienso en hacer un trámite o un servicio digital, la gente, si saca su licencia, solo puede venir al gobierno de la ciudad para sacarla. Somos un monopolio hasta cierto punto, igual que lo éramos en las vacunas. La gente lo va a recibir. Para mí, para la DIP, para el gobierno de la ciudad, no es suficiente que la gente sufra y reciba su derecho. Lo importante es que reciba su derecho, pero lo reciba bien y que se vaya entendiendo que el gobierno está para servir. Y creo que es un cambio bastante transformacional que aquí implementó la jefa de gobierno y que a mí me ha repercutido muchísimo en cómo entiendo lo que hacemos. Entender que no solo es hacer, sino es hacer bien. ¿Qué es eso con lo que te quedas y le dirías a todas las personas jóvenes que todavía no creen que el gobierno ya no lo ven como atractivo, ya no les gusta? Creo que el servicio público hay que reivindicarlo también, como tú acabas de decir, todavía. ¿Qué les dirías a ellos? Definitivamente, y es algo muy triste. O sea, no sé, tú también eres del ITAM. Yo fui al ITAM, empecé al ITAM hace casi 15 años ya, o 14 años, no sé cuánto. Pero siento que en los últimos años, más bien durante el último sexenio previo al actual, se fue desgastando mucho qué significaba ser un servidor público. Durante mucho tiempo creo que ser servidor público se identifica mucho con privilegio. Pues como un empresariado, digamos, para hacerte rico y salir. Exacto, o sea, como que todo el mundo aspiraba a terminar en alguna secretaría, la gente increíblemente inteligente lo que buscaba era cómo llegar a ser secretario de Hacienda o lo que fuera, pero siento que un buen número de ellos lo hacía con este mandato de qué manera me puedo hacer poderoso, de qué manera me puedo hacer rico. Y creo que el gobierno actual le falta hacer muchísimo a la transformación para cuajar eso, pero ha tratado de hacer claro a la sociedad que estar en el gobierno, la principal razón es para servir, no para beneficiarse personalmente. Y eso ha hecho que luego cuando uno trata de reclutar talento, yo lo hago todo el tiempo con la gente que trato de reclutar, te dicen, pues sí, pero tú me pagas X pesos y me pagan el triple por hacer menos fuera. Y creo que luego es algo
que no hemos sido suficientemente claros en enseñar en el gobierno, que es, en el gobierno muchas veces lo que importa menos no es exactamente el dinero que vamos a ganar o el poder, sino tenemos que entender que el gobierno es, para mí, el lugar de mayor satisfacción personal cuando algo sale bien. Es mucho más difícil, es mucho menos redituable que la industria privada para ciertos perfiles, pero al mismo tiempo tenemos que dejarle claro a la gente que la satisfacción personal que te da estar en el gobierno cuando algo sale bien es algo que no tiene ninguna comparación con la satisfacción que tiene el sector privado o hacerte rico. Yo pienso el día que me vaya a morir, ojalá que sea mucho tiempo, pero el día que vaya a morir, siento que tal vez los lujos materiales que pude haber vivido, voy a decir, ok, pero yo siento que las cosas que voy a acordar, hoy si me muriera mañana o pasado, de lo que me acordaría es cómo me sentí el día que fui a una sede de vacunación y vi a 20,000 adultos mayores vacunándose y estando contentos de que iban a ver por primera vez en un año a sus familiares. Cómo sentí el día que, el día que vi justo afuera de los postes Wi-Fi de ciertas colonias mientras yo andaba dando la vuelta haciendo cosas COVID, a niños con sus celulares tomando clases en los postes de Wi-Fi que les hubiera costado muchísimo dinero conectarse sin internet a su educación durante la pandemia. Ese es el tipo de cosas que uno se queda y creo que sí tenemos que entender que el gobierno es eso, el gobierno es servicio público y entender que el valor de la satisfacción personal de hacer algo por los demás es mucho más importante que tal vez lo que podemos sacar del sector privado o de sacar un poco más de dinero. Y es algo que creo que tú, yo, todos los que van a estar en esta mesa, todos los que están arriba de nosotros que están en el sector público, tenemos que comunicar más las satisfacciones que nos da estar acá. El gobierno de Singapur otorgó a la administración de la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el premio Lee Kuan Yew de Ciudades Globales 2024, el cual reconoce el progreso transformacional de los últimos 5 años en materia de movilidad, sustentabilidad y conectividad. En esta última, la Ciudad de México destacó por ser la más conectada en el mundo y en donde cada vez es más sencillo para sus habitantes interactuar con el gobierno a través de las tecnologías digitales. Con este premio, la ciudad se une a un grupo que integra a otras ciudades premiadas como Viena, Nueva York, Bilbao, Seúl, Suzhou y Medellín.